Bienvenidos de nuevo a vuestro santuario de cotilleo, chismes jugosos y revelaciones impactantes. Hoy vamos a desenterrar un misterio que ha atormentado las mentes de los fans más fervientes durante años, un culebrón que ha generado más teorías que episodios tiene Erkencicus, la saga, el mito, la leyenda de Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Sí, habéis leído bien. Preparaos porque hoy vamos a desenmascarar, a diseccionar y a analizar hasta el último detalle, la posibilidad, la chispa, el fuego fatuo que pudo haber existido entre estos dos titanes de la actuación turca, un amor que, según algunos, fue el combustible secreto que incendió la pantalla en Medcezir, pero que, por diversas razones, nunca llegó a consumirse a la luz del día. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación digna de Sherlock Holmes, permitidme recordaros la importancia de activar esa campanita traicionera. No queremos que os perdáis ni un solo vídeo con chismes frescos y jugosos. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros. Vuestra suscripción es el dinero que alimenta este canal, la moneda de cambio que nos permite traeros contenido picante y revelador cada semana. Así que, sin más preámbulos, vamos a abrir este melón turco. Como todos sabéis, Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya fueron la pareja protagonista de Medcezir, esa adaptación turca que nos robó el corazón de la icónica serie estadounidense DOC. Desde el primer segundo, desde el primer cruce de miradas, desde el primer roce accidental, la química entre Yaman y Mira, sus personajes, era tan tangible que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Las escenas de amor eran una explosión de emociones, tan intensas, tan auténticas, que era imposible no sospechar que lo que estábamos viendo era mucho más que una simple representación. Los rumores no tardaron en florecer, alimentados por miradas fuera de cámara, sonrisas furtivas captadas por los paparazzi más astutos, y declaraciones ambiguas que parecían escritas por un experto en lenguaje cifrado. Todo conspiraba para crear la fantasía de que Aatay y Serine estaban viviendo un romance clandestino, un amor prohibido que florecía a la sombra de los focos, como ese jazmín que se esconde detrás del muro para escapar del sol abrasador. Pero, ¿por qué prohibido? Aquí es donde la trama se complica y se pone más interesante que un episodio final de temporada. En aquel momento Serine mantenía una relación pública, aparentemente sólida, con el galán de galanes, el mismísimo Kerem Bürsin. Una relación que a ojos del público parecía un cuento de hadas, pero que, según los murmullos de los pasillos, estaba plagada de altibajos, de tormentas silenciosas y de tensiones larvadas. La presión mediática era asfixiante y la mera insinuación de un posible romance con Aatay solo servía para añadir leña al fuego, convirtiendo la situación en una bomba de relojería a punto de explotar. Por supuesto, ni Aatay ni Serine se atrevieron jamás a confirmar, ni siquiera a insinuar, la veracidad de los rumores. Ambos se mantuvieron fieles a su papel de profesionales impecables, insistiendo en que su relación era estrictamente laboral y cordial. Sin embargo, los fans, armados con sus lupas de detective y su capacidad para analizar cada microexpresión, cada gesto sutil, no se dejaron engañar tan fácilmente. Encontraron pistas en cada detalle, desde la forma en que se entrelazaban los dedos en las alfombras rojas hasta los comentarios enigmáticos que se dedicaban en las redes sociales, mensajes que parecían codificados para ser descifrados solo por los iniciados. Uno de los momentos más comentados, analizados y diseccionados hasta la saciedad, fue durante una entrevista en la que se les preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación fuera de la pantalla. Aatay, con una sonrisa que dejaba más preguntas que respuestas, respondió con una evasiva digna de un político experimentado, diciendo algo así como: Serine es una persona muy especial en mi vida, una compañera excepcional y una amiga increíble. Una respuesta que, si bien era políticamente correcta, dejaba la puerta entreabierta a la especulación, permitiendo que la imaginación de los fans volara libremente. Serine, por su parte, añadió una nota similar, alabando el talento y la dedicación de Aatay, pero evitando cuidadosamente cualquier comentario que pudiera interpretarse como una confirmación de un romance secreto. Pero ¿qué susurran las fuentes cercanas, los confidentes silenciosos, los observadores privilegiados que presenciaron el drama desde la primera fila? Aquí es donde nos adentramos en un terreno pantanoso, en un laberinto de rumores y confidencias a media voz. Algunas personas que trabajaron en Medcezir, bajo la promesa del anonimato, han revelado que la tensión entre Aatay y Serine era palpable, casi eléctrica. Que se respiraba una atmósfera especial entre ellos, una conexión que trascendía la simple amistad y que sugería algo mucho más profundo y complejo. Incluso algunos han llegado a afirmar que presenciaron momentos de intimidad entre ellos, como miradas furtivas cargadas de significado.
Susurros al oído que parecían compartir secretos inconfesables y caricias disimuladas que desafiaban la lógica de una relación puramente profesional. Por supuesto, estas son solo fuentes no confirmadas, ecos que resuenan en los pasillos de los estudios de grabación. Pero considerando la intensidad de la química que veíamos en pantalla, la pasión desbordante que transmitían sus personajes, no es difícil imaginar que algo más pudo haber sucedido entre ellos, algo que se mantuvo oculto a la vista del público, pero que alimentó la llama de la especulación durante años. Otro factor que contribuyó a alimentar los rumores fue la posterior ruptura de Serini con Kerem Bürsin. Aunque la pareja nunca reveló los motivos oficiales de su separación, los fans más conspiranoicos no tardaron en atribuir la ruptura a la supuesta relación de Serini con Atay. Algunos incluso llegaron a acusar a Atay de ser el detonante de la ruptura, el tercero en discordia que sembró la semilla de la duda en el corazón de Serini. Pero, repito, estos son solo especulaciones, elucubraciones basadas en la pasión y la imaginación desbordante de los fans. Es importante recordar que Atay también ha tenido otras relaciones después de Medcezir. Actualmente está felizmente casado con la talentosa actriz Duygu Sarn. Sin embargo, la sombra del romance con Serini siempre ha estado presente, como un fantasma que se niega a abandonar su pasado amoroso, un eco que resuena en cada entrevista, en cada aparición pública. Volviendo a Medcezir, la serie fue un auténtico fenómeno de masas en Turquía y en muchos otros países. La historia de amor entre Yaman y Mira, con sus altibajos, sus dramas, sus reconciliaciones y sus momentos de felicidad, cautivó a millones de espectadores, convirtiéndose en un tema de conversación recurrente en las redes sociales y en los hogares de todo el mundo. Y como suele ocurrir en estos casos, la popularidad de la serie catapultó a Atay y Serini al estrellato, convirtiéndolos en ídolos de masas y en referentes para toda una generación. Ambos se convirtieron en dos de los actores más solicitados de Turquía, protagonizando campañas publicitarias millonarias, series de televisión de gran éxito y películas que batieron récords de taquilla. Sus vidas personales se convirtieron en objeto de interés público, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle por la prensa y los fans, quienes no perdían la oportunidad de buscar pistas sobre su posible romance secreto. Pero a pesar del éxito, la fama y la fortuna, la sombra del amor prohibido con Serini nunca desapareció del todo. Incluso hoy en día, años después de que Medcezir llegara a su fin, los fans siguen debatiendo apasionadamente sobre si hubo o no un romance entre ellos, dividiéndose en bandos opuestos y defendiendo sus teorías con uñas y dientes. Y es que al final la historia de Atay y Serini es una historia llena de misterio, de rumores persistentes y de especulaciones sin fin. Una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción, y que los límites entre la actuación y la vida real pueden ser muy difusos, creando un terreno fértil para la imaginación y la fantasía. ¿Pero qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Atay y Serini vivieron un romance secreto durante el rodaje de Medcezir? ¿O creéis que todo fue una simple coincidencia, una química especial que se limitó al ámbito profesional? Quiero saber vuestra opinión. Dejad vuestros comentarios abajo, compartid vuestras teorías y contadme si alguna vez habéis presenciado una química similar entre dos actores. Y ahora, para poner el broche final a este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos clave de nuestra investigación. Hemos explorado los rumores sobre el supuesto romance prohibido entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya durante el rodaje de Medcezir, analizando las pruebas circunstanciales, las especulaciones apasionadas y las declaraciones ambiguas que alimentaron esta leyenda. Hemos examinado cómo la química explosiva entre ellos traspasó la pantalla, generando una ola de pasión y debate entre los fans. Y hemos reflexionado sobre cómo, a pesar del éxito arrollador y la fama deslumbrante, la sombra de este romance siempre ha estado presente en sus vidas, como un eco persistente de un amor que pudo ser y no fue. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y desgranando esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del drama turco, por ser mis cómplices en esta búsqueda de la verdad y por compartir vuestra pasión por las telenovelas y los chismes jugosos. Antes de despedirme, os invito a dejar vuestros comentarios sobre este tema. ¿Tenéis alguna teoría que queráis compartir? ¿Alguna anécdota que conozcáis? ¿Algún detalle que hayamos pasado por alto? Este es el momento de alzar la voz y expresar vuestra opinión.
Y por último pero no menos importante, recordad darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares amantes del salseo turco, y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Ciao.